La semana pasada en Embajada y Embajadores pasamos una larga entrevista hecha al profesor Brotons, quien es el asesor de la Cancillería del gobierno, frente a la Corte Internacional de Justicia en La Haya por el tema del Esequibo. Igualmente pasamos una entrevista larga del diputado William Dávila, quien preside la Comisión de Defensa del Esequibo y la frontera atlántica de Venezuela. Y esta semana ha habido mucho movimiento con el tema del Esequibo. Por eso invitamos a Rajif Morillo, quien es internacionalista, pero historiador también, ¿no? ¿Por qué el Esequibo está en todas las páginas de la política nacional e internacional? Bueno, muchas gracias, buenas tardes, gracias por la invitación. El Esequibo es uno de los problemas más antiguos y grandes de Venezuela. Además, es la segunda disputa territorial más extensa del mundo, después de Sahara Occidental. Aunado al hecho de, bueno, toda la crisis venezolana que ha puesto el foco de la atención internacional sobre nuestro país, existe esta demanda internacional contra Venezuela, hecha por Guyana en la Corte Internacional de Justicia. Entonces le da una nueva dimensión al problema territorial. La semana pasada vimos que el CARICOM, los países del Caribe, se pronunciaron en favor de Guyana y negándole a Venezuela el derecho sobre esos 159.000 kilómetros de territorio, pero también la proyección atlántica, ¿no? Sí, la posición de CARICOM no es nueva, es más bien tradicional, nada sorpresivo de que ellos apoyen irrestrictamente a Guyana. Además, la sede de CARICOM, de la Comunidad del Caribe, está en Georgetown, que es la capital de Guyana. Entonces, sería inconcebible que ellos apoyaran a Venezuela o incluso se mostraran imparciales al respecto. También está otra disputa en la zona del Caribe reciente, muy vinculada a la de Venezuela, muy parecida, que es la de entre Guatemala y Belice, por una parte de un territorio mucho menos extenso, pero que tiene un origen similar de usurpaciones de la Gran Bretaña y abusos y excesos del antiguo Imperio Británico. ¿Cómo se inició el problema realmente con los holandeses y con los británicos en esa zona? Bueno, originalmente el territorio siempre fue de España. Los holandeses llegan ahí en el siglo XVII, después de las guerras de los 30 años, son aceptados por los españoles con ciertas condiciones y ya para 1814 se produce en las guerras napoleónicas, el Congreso de Viena, ahí se produce un tratado entre Holanda e Inglaterra en el que Holanda le cede, le entrega a los ingleses 3 de sus colonias en la región guayana, que eran las colonias de Esequibo, de Merara y Berbice. Holanda se mantuvo con otras colonias que eran las que están en el río Corentín y el río Maroní, que hoy es Surinam, el país de Surinam. Y con eso que adquirió Inglaterra se conforma la Guayana inglesa, por 1831 más o menos. La disputa comienza con Inglaterra y siempre ha sido con Inglaterra y ahora con Guyana desde la década de 1840. Venezuela siempre intentó negociar con ellos una frontera definitiva, estable, pero Inglaterra se negó. Eso condujo a que Venezuela solicitara la intervención de Estados Unidos para ayudarnos frente al imperio más poderoso del mundo en esa época, que era la Gran Bretaña. Y Gran Bretaña, dada la presión estadounidense, acepta ir a un arbitraje internacional. Ahora, Venezuela no participó en ese arbitraje. No, para nada. Venezuela no participó directamente en ese arbitraje porque no éramos considerados sujetos de derecho internacional. Solo las naciones civilizadas eran consideradas aplicables o les eran aplicables el derecho internacional público. Ahí es donde se establece que esa territorialidad le corresponde a Gran Bretaña. Sí, el laudo, que es la decisión, la sentencia de los jueces en París en 1899, hace 120 años, vamos a cumplir 120 años exactos del laudo, el 3 de octubre, decide que ese territorio que tenía 400 años, primero de España y después de Venezuela, pasara literalmente de la noche a la mañana a manos de Inglaterra. Venezuela estaba en una situación caótica en ese momento, una situación de crisis tan o más grave como la que tenemos actualmente, y bueno, aún así el país protestó y se negó a reconocer abiertamente esa sentencia abusiva. Pasaron varias décadas, el tema nunca murió en los círculos intelectuales y académicos. De hecho, mi tesis de maestría trata sobre cómo Venezuela reactivó el problema del Esequibo a partir de la publicación del memorando de Mayet Prevost. Severo Mayet Prevost fue uno de los abogados de Venezuela, pero un abogado estadounidense que fue pagado por Venezuela para que defendiera a Venezuela en ese juicio de 1899. Ese señor publicó un memorando en el que explica toda la componenda
que hubo, digamos, la traición que hubo ahí hacia Venezuela, o el desprecio que hubo hacia Venezuela, y de cómo esa sentencia es considerada ilegal, irrita y nula. Ya cuando Mohamed Prevost habla de estas cosas, ya está funcionando en Naciones Unidas. Sí, claro. Y hay posibilidad de recurrir a Naciones Unidas, Sí, que es donde se va. Claro, Venezuela había hecho unas reclamaciones en el seno de la OEA, pero en el año 62, cuando se ve que la posibilidad de que la Guayana Inglesa se convierta en un país independiente, Venezuela plantea por primera vez el asunto en las Naciones Unidas, a través del canciller Marco Falcón Briceño, el presidente era Rómulo Betancourt, y se hace la denuncia internacional del laudo por medio de dos discursos que da el canciller en ese momento, uno en la sesión plenaria de la Asamblea General y el otro en la cuarta comisión de la Asamblea General. En ese momento estábamos en plena Guerra Fría y esos discursos fueron en el momento de la crisis de los misiles cubanos, ¿no? Cuando estuvimos a punto de una tercera guerra nuclear. Y bueno, con esa valentía, con ese patriotismo de Falcón Briceño, se reactiva formalmente el tema, empieza la etapa contemporánea de la reclamación y los ingleses ahora sí se aceptan negociar directamente con los venezolanos a una solución pacífica. Pero los ingleses hábilmente dan la independencia a Guyana para no discutir un país pobre como Venezuela con el Gran Bretaña, sino que ahora cambiaban los papeles hacia un pequeño país como Guyana. Sí, ahí hubo un cambio del panorama estratégico por cuanto Inglaterra le da la independencia a Guyana en el año 66, unos meses antes firma por presión venezolana y bueno, y porque eran buenos diplomáticos los venezolanos y Venezuela era un país respetado internacionalmente, era un país más poderoso, más rico, porque bueno, el petróleo, la OPEP, la estabilidad democrática, eso le da muchos puntos favorables a Venezuela para lograr sentar a los ingleses y llegar al Acuerdo de Ginebra. El Acuerdo de Ginebra es el único documento de los miles y miles de documentos, libros o mapas que tenemos para alegar que el Esequibo es nuestro, el único que tiene valor internacional y reconocimiento de la contraparte es el Acuerdo de Ginebra. Ahí se habla de una solución negociada y entre las partes. Sí, ese es el espíritu del Acuerdo de Ginebra, una solución pacífica, práctica y satisfactoria para las partes. No recurrir a una instancia jurídica internacional como quiere ahora Guyana, ¿no? Lo plantea como una opción, pero no como una obligación para las partes. Y eso es importante destacarlo. Además, el Acuerdo de Ginebra no tiene fecha de vencimiento hasta tanto se llegue a una solución aceptada y ese es un documento, un tratado que está firmado y registrado en la Organización de las Naciones Unidas. Desde entonces, el tema sigue pasando por las Naciones Unidas, por las manos del secretario general. Ahora Guyana nos metió esa demanda porque ellos ven que la solución negociada con Venezuela no la ven factible, sino que ellos desean apoderarse definitivamente del territorio para explotar los recursos naturales. O sea, hay un prejuicio de que la Corte, si se pronuncia, le va a quitar el territorio a Venezuela. Por eso ni el gobierno de Maduro, ni lo que ha dicho Guaidó en sus twitters, es querer ir a la Corte Internacional de Justicia, sino estar al margen porque no reconocen la competencia de la Corte. Bueno, más allá de la diatriba política que tenemos en este momento, esta dualidad del poder ejecutivo, de dualidad de poderes que existen, hay una coincidencia entre Maduro y Guaidó de que Venezuela no puede ni tiene que acudir a la Corte Internacional de Justicia, sino que tiene que mantenerse dentro de lo que plantea taxativamente el Acuerdo de Ginebra. Y esto es positivo porque yo he pensado, bueno, pudiera ser peor la situación, que uno dijera una opción y otro la otra. Pero en este punto coinciden, hay acuerdo y bueno, eso es positivo porque hay conciencia de que estamos hablando de un tema que no tiene ideología política, aun cuando sea político, es un tema nacional. Con la revista Diplomacia van a hacer un trabajo largo de historia, de manejo jurídico, político, económico, inclusive de derecho marítimo sobre el Esequibo, ¿no? Sí, estamos en proyecto de hacer una publicación importante que tenga validez para las embajadas, para los estudiantes, para la opinión pública en general, y que no sea solo un tema de una publicación de utilidad para este momento, sino para el futuro, que tenga vigencia para el futuro. Bueno, muchísimas gracias al profesor Rají Morillo, especialista en el tema de Guyana. La tesis de grado es sobre esto. Sí, bueno, la de pregrado y la de posgrado también. Ya la buscaremos y la leeremos con calma. Seguimos con el tema de los jóvenes interesados en la vida diplomática. Dylan Pereira, quien coordina la revista Diplomacia, y vamos a hacer un recorrido por la agenda internacional de las últimas semanas. Ya regresamos.